¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos nuevamente conversando. Déjeme decirle que en el más reciente Festival Cinematográfico de Biarritz obtuvo el premio como la mejor ópera prima, una película mexicana. El título es precioso. Déjeme decírselo, Por si no te vuelvo a ver. Esta misma cinta obtuvo inmediatamente otro premio muy importante, el premio que concede el público en el Festival Cinematográfico de Valladolid. El director de esta película es nuestro invitado hoy. Se trata del señor Juan Pablo Villaseñor, a quien lo felicitamos de veras por su éxito. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo quiero que nos digas cuántas películas compitieron en tu categoría en Biarritz. En Biarritz, bueno, en todos los festivales la selección ya presupone como una eliminación anterior. Llegan al festival las películas previamente seleccionadas por los organizadores. En este festival, en la categoría de ópera prima, había solamente 5 películas. ¿De qué países? De Argentina, de Colombia, Eran había latinoamericanas solamente. Esto es. Bueno, yo no sé lo que tú sientas de recibir este premio que es tan importante. No sé si te importe más este premio que dan los especialistas, digamos, que el otro que dé el público en Valladolid. Bueno, los dos tienen su valor. No sé cuál sea más importante, pero el que del público tiene un valor como muy especial, tiene algo de bello en el gesto de la gente que prefiere tu película sobre todas las demás que ha visto, ¿no? En el caso de Valladolid había muchas más películas en la competencia, entonces realmente fue muy emocionante que la gente hubiera votado, la gente que paga boleto por entrar al cine, ¿no? Además tengo entendido que en la exhibición se hizo la petición de que se volviera a proyectar la película porque a mucha gente le interesó tanto que la querían volver a ver. Sí, esto ocurrió en los dos festivales. En el Festival de Biarritz no fue posible ya porque estaba casi al límite del festival, pero en el Festival de Valladolid sí, la gente pidió volver a ver la película y los organizadores consiguieron una función más. ¿Y sabes a qué horas fue la función? A las 12:30 de la noche. Yo dije, pues es que a las 12:30 de la noche, ¿quién va a ir a verla? Una sala pues más o menos grande, con más de 500 butacas, que bueno, es una sala bastante grande para la ciudad de Valladolid, y estaba llena al 90%, digamos, pero a las 2:30 de la noche para mí se me hacía como... Es una hora ideal para ver esa película, que de veras es deliciosa. Ahora, yo creo que un creador difícilmente puede tener un contacto más directo con el público y con los especialistas que en festivales así. ¿Qué hacías? ¿Qué oías? ¿Qué actitudes tomabas? ¿Te sentías director de cine así, subrayado? No, me sentía un poco con un sentimiento de no pertenencia, porque yo soy muy novato en estas cosas, ¿no? Entonces, iba a estar rodeado de gente muy importante, ¿no? De directores que tienen toda una obra detrás, una obra importante, una obra que yo mismo admiro. Entonces mi película iba a estar exhibiéndose paralelamente a la de ellos y compitiendo además con la de ellos, ¿no? Entonces para mí era como un poco incómodo, era como una emoción muy grande, pero al mismo tiempo... ¿Estabas un poco con tus maestros, Juan Pablo? Sí, estaba con todos los directores, porque bueno, aparte de la sección oficial donde estaba compitiendo con algunos de los grandes, había secciones paralelas donde estaban prácticamente todos los grandes cineastas contemporáneos, de los que uno ha aprendido, ¿no? Viendo su trabajo. Claro. ¿Cuál de los cineastas que estaba ahí es para ti una especie de símbolo, una especie de meta que alcanzar?
Bueno, estaba Wajda, por ejemplo, el gran director polaco, que tiene una obra que yo aprecio mucho, que yo estimo mucho. ¿La aprecias o la codicias, como para haber sido tú el director de sus películas? Bueno, las dos cosas, las dos cosas, sí. Aquí hay dos cosas. Hay una conversación aquí en el estudio y desde luego puede haber una conversación entre nosotros, es decir, usted que está del otro lado de la cámara y nosotros que estamos aquí. Ya sabe que contamos con teléfonos en esta cabina. Usted puede marcarlos y acercarse a este cineasta mexicano que realmente es en este momento uno de nuestros embajadores, porque yo creo que el cine y los cineastas, todo lo que hace un artista se convierte en una especie de embajador de un país. Y yo creo que es realmente muy grato pensar que lo puedes hacer a través del cine, que es un arte que todo mundo aprecia, que a todo mundo le gusta y que además es tan complejo y tan interesante. Yo quisiera contarles que nuestro invitado de hoy es de Michoacán, que estudió medicina, que después ingresó al Centro Cinematográfico, al Centro de Capacitación Cinematográfica y que además es escritor. Yo creo que uno se pasa la vida contando cosas, Juan Pablo. Y tú tienes dos libros ya publicados. ¿No fue suficiente la literatura para contar las cosas de la vida? ¿Por qué tuviste que recurrir al cine más tarde? Bueno, yo llegué al cine buscando justamente eso. A mí el lado que más me interesa del cine no es el formal, no es el de la experimentación del lenguaje, de la escritura en imágenes, sino el de narrar, el de contar historias, ¿no? Sí, pero son dos recursos diferentes. En la literatura de la palabra pasas a la imagen y en el cine la imagen y la palabra van prácticamente por el mismo carril. Son dos cosas diferentes, son dos tiempos distintos. Totalmente. ¿Qué es lo que sí puedes contar en la literatura y qué es lo que no puedes contar en el cine? Bueno, en la literatura yo creo que prácticamente se puede contar todo. Hay silencios del cine, hay miradas, hay gestos que en la literatura tal vez llevarían mucho tiempo para describir la emoción de esa mirada, la emoción de ese gesto. Pero Marcel Proust, por ejemplo, en Busca del tiempo perdido, yo me acuerdo que se llevaba no sé cuántas páginas solamente para decir cómo se había girado su cuerpo en la cama o cómo recordaba el aroma del té. Déjeme decirle que en esta película, por si no te vuelvo a ver, nada más tenemos 80 minutos. 80 minutos para conocer la historia de un grupo de viejos. Viejos, y digo esta palabra en el mejor sentido. La digo con respeto, con entusiasmo, con amor y además en este caso con sorpresa y con mucho optimismo. Estamos acostumbrados, porque la realidad también así nos lo hace ver, que las historias de los viejos siempre son tristes, son deprimentes, son personas marginadas de todo y sin derecho al amor. En cambio, nuestro invitado de hoy nos da una visión completamente diferente. Me gustaría mucho que nos dijeras por qué o cómo encontraste esta visión de lo que se llama la tercera edad. Bueno, en el inicio yo tenía el interés de hacer una película sobre la amistad, sobre las relaciones entre la gente sencilla, entre la gente de la calle. Y también me llamaba mucho la atención esas situaciones puestas en gente más grande. Yo alguna vez intenté ser también pintor y me acuerdo que cuando iba a los talleres de pintura, el profesor nos decía sabiamente que eran mucho más interesantes las cosas envejecidas que las cosas frescas. Nos ponía a pintar unas flores o nos podía era tu maestro. a pintar frutos o un árbol. Entonces el árbol que era pequeño y que tenía las hojas tiernas y colores muy vivos, para pintar no era tan interesante su textura como el tronco podrido, musgoso, lleno de pliegues extraños. Era mucho más interesante. Bueno, es el la trabajo textura del tiempo y es la memoria en los viejos, y el ¿no? color, claro. Sí. Yo creo que en el cine has encontrado la oportunidad de reunir tus dos vocaciones, si sacamos la medicina. Me refiero a la pintura, por la plasticidad del cine, y me refiero a la literatura. Yo quiero contarles la primera escena de esta película, después veremos algunas, pero hay un primer plano. En ese primer plano, una mano hace un movimiento, el que haría un director de orquesta, por ejemplo. Sí. Yo no sé si esa mano que nos introduce al asilo donde se reúne un grupo de viejos maravillosos, de alguna manera refleja tu concepto de lo que es la dirección cinematográfica.
Bueno, sí, de alguna manera sí tiene mucho que ver la dirección de un grupo musical con la dirección de escena, la dirección de puesta en cámara, ¿no? Y con la dirección de otro tipo de cosas, ¿no? Con el dirigir un grupo, que es en lo que se va convirtiendo mi protagonista, como en un líder, de algo que él no ha buscado. Él, a pesar suyo, viene a sacar un poco del aburrimiento de una vida tal vez miserable a un grupo de viejos. Entonces ellos lo siguen como si fuera un líder. Pero es bonito pensar que el verdadero detonador de todo lo que ocurre en esta película y la búsqueda del amor finalmente es la muerte. Sí. Aquí tenemos un personaje maravilloso, Bruno. Este Bruno, que es como el portador del destino de estos viejos que buscan de alguna manera vivir plenamente los últimos años de su existencia. Y hay dos personajes femeninos que son muy interesantes. Por una parte, la mujer vieja, que es Rosita, y por otra parte, la mujer joven, que es Margarita, y en medio está Bruno. ¿Concebiste lo hiciste deliberadamente, esta similitud de nombres y demás? Sí, porque siempre aparece como un motor. Bruno es un hombre que, a pesar de ser alguien que siempre está dispuesto a realizar cosas y que tiene como un sentido innato de la aventura, siempre necesita un aventón, un empujón. Y siempre se lo da o Rosita o se lo da Margarita. Bueno, ahí estamos viendo a Margarita en una escena realmente espléndida, precisamente con Bruno. ¿Y sabes por qué me importó tanto esta escena? Porque demostraste una cosa importante, que los viejos tienen derecho al amor. Los viejos pueden expresar el amor y recibir el amor. Y esto es muy significativo en una sociedad que margina tanto a los viejos de todo, de la actividad familiar, de la actividad productiva, pero sobre todo del amor y de su propia sexualidad. No creo que tú hayas querido mandarnos todo este mensaje, pero lo hiciste. ¿Cómo te sientes de haberlo hecho? Bueno, yo me siento muy contento porque hay como varios tipos de la vejez aparece manifestada de varias formas. Yo quise explorar un poquito esto. En este país, y creo que en cualquier otro, hay como una vejez burocrática, que es la que oficialmente designa que alguien es viejo y tiene que retirarse ya a su casa, tiene derecho a una pensión, está ajeno al proceso productivo y sirve prácticamente para nada. Es un viejo, ya hizo lo que tenía que hacer, ya tiene más de 60 años, ya no sirve, ¿no? Y hay como otra vejez, que es una vejez biológica, que significa simplemente acumular muchos años, entonces todas las capacidades disminuyen, los cuerpos se debilitan, ya no responden fisiológicamente. Hay además una vejez subjetiva, una vejez psicológica, que un cuerpo joven puede sentirse viejo, ¿no? Puede haber perdido el interés en la vida, el interés absolutamente en todo. En la película aparece muy bien expresado el autoritarismo que victima a los viejos en el encargado y la encargada del asilo, donde están estos personajes que son verdaderamente deliciosos. Esos personajes, ¿cómo los concebiste? ¿Cómo se te ocurrió diseñarlos? ¿Cómo hiciste sus diálogos, por ejemplo, que son tan buenos? Bueno, yo necesitaba que hubiera antagonistas, que hubiera obstáculos, claro, que este lugar que ya de suyo es incómodo, que es un lugar que rechaza, incluso está planteado desde el color, pintamos todo de un verde bastante feo, que es algo que ya nos provoca la sensación de alejarnos, es algo que no nos gusta. Los otros espacios a los que van a llegar posteriormente, como es la casa de Diana o de Margarita, son colores cálidos, colores acogedores, que invitan a estar allí, ¿no? Que son cosas como más orgánicas. Estos colores del asilo y estos personajes, estas autoridades, me servían un poco de obstáculos. Yo no quise pintarlos tanto como personajes malvados, sino un poco personajes
estúpidos y que no tenían mucho el interés en el bienestar de los viejos. Yo creo que lo maravilloso del arte, lo maravilloso del cine, muchísimas gracias, es que nos hace reflexionar acerca de una serie de cosas. Ver esta película te hace reconsiderar tu propia posición ante las personas que son mucho mayores. Pienso, por ejemplo, en la escena donde los hijos se despiden del papá y le dicen, quédate aquí, papacito, te vamos a venir a visitar cada domingo, por ejemplo. Y tú sabes que eso no va a pasar. Como que esos viejos están destinados al olvido, pero hay una voluntad de vivir. Y tú esa voluntad de vivir la ensartas o la engarzas a través de un elemento maravilloso que quizá es tu mejor narrador en la película, que sería la música. ¿Cómo elegiste la música? ¿Cómo decidiste que entrara como un personaje? Porque ciertamente lo es. Sí, los personajes tenían que tocar instrumentos y tenían que cantar, pero también tenían que tener una serie de características, una envoltura exterior que nos tenía que remitir necesariamente a otro tiempo. La gente siempre sigue conservando los gustos de su juventud, los colores. Hay viejos de 80 años que se peinan igual que se peinaban cuando tenían 20. Entonces las canciones, ese gusto por la música son las canciones con las que ellos aprendieron a deleitarse con la música, a emocionarse con la música. Serían las canciones de su juventud, las canciones que escuchaban en la radio, las canciones con las que se enamoraban, las canciones que tarareaban mientras desempeñaban sus labores. Era la música que cuando ellos eran jóvenes estaba presente en todos los medios. Pero hay algo muy bonito en la función de la música en esta ópera prima premiada en Valladolid y en Biarritz. Es el hilo conductor, es como una especie de aldaba que une las partes de un mecanismo bastante complicado. Ahora, bastante complicado y realizado impecablemente y con escasísimos recursos económicos y recursos de tiempo. ¿En cuánto tiempo filmaste esta película? Bueno, la filmé en 4 semanas y 3 días más. ¿Dónde la filmaste principalmente? En el Asilo San Vicente, en Coyoacán. ¿Qué tan difícil fue que te dejaran entrar a ese mundo que de alguna manera está amurallado? Siempre que uno desea ir a asilos o a lugares donde hay niños, como que te ponen muchos obstáculos. Sí, fue muy, muy, muy complicado. Mi productora realmente realizó milagros para conseguir ese lugar. Porque, bueno, las personas que se encargan del asilo, que son monjas, tenían miedo de que fastidiáramos a los viejos. A eso te iba a preguntar. ¿Qué hicieron los verdaderamente asilados? Uh-huh. ¿Qué actitud tomaron ante estos maravillosos actores que llegaron ahí a vivir una vida que a lo mejor ellos desean? Bueno, sucedió que ellos se convirtieron en parte del equipo, que se convirtieron en actores. Nosotros los utilizamos como actores secundarios de la película. Y el asilo de repente se volvió como parte de nosotros. Y nosotros parte del asilo. Uno de los actores, de los mayores, Rodolfo Vélez, que es un hombre que vive solo, él decidió que se quería quedar en ese lugar y durante todo el rodaje y unos meses más, él vivió en el asilo, compartiendo la habitación, la comida, todas estas cosas con los residentes. Y lejos de fastidiarlos, ellos estaban emocionadísimos con la curiosidad de las cámaras, de la gente, de unos tipos que hacían cosas raras. Ellos nos fastidiaban más a nosotros. Eso que nos cuentas ahora es una película dentro de la película. Imagínate que un actor quiere, o mejor dicho, llega a un asilo para vivir el personaje o la persona de un hombre que está asilado y de pronto con toda su libertad y todas las posibilidades de seguir viviendo fuera, dice yo me quiero quedar aquí. No hubo ninguno de los ancianos asilados que te dijera yo quiero volver a trabajar con usted, yo quiero saber qué pasa fuera de aquí. Sí, cómo no. Ay, claro que sí. Había toda una galería de personajes dentro del asilo que estaban involucrados o no involucrados de la película, algunos solamente como observadores, otros que querían siempre estar presentes. Había escenas en las que podían estar, había escenas en las que no podían estar. Y muchas veces filmábamos en la noche. La gente mayor se retira a dormir muy, muy temprano, entonces nosotros tratábamos de estar quietos, pero ellos bajaban a visitarnos.
y hablaban y se entrometían y nos preguntaban si les había llegado una carta, si habría gelatina de tal sabor en el comedor, que dónde estaba la enfermera, que se les había perdido. Perdona que te interrumpa, pero yo quiero que tú disfrutes de esa escena que concebiste también. Es que es preciosa, es una prueba de canto. Están buscando los señores músicos a una cantante porque les falta. Y vea usted esa prueba, es verdaderamente... Yo sentí que era un homenaje a Fellini. Bueno, pues un homenaje tal vez involuntario. Cuando lo hacíamos nunca lo pensamos así. Ellos son gente del asilo. Esta mujer es absolutamente prodigiosa. Sí. Pues, yo pienso que un escritor y que un cineasta realizan una serie de homenajes involuntarios. Sí. Y esto es importante porque es una especie de cadena que te va uniendo a las generaciones anteriores y también te va uniendo a las generaciones posteriores. Ahora que estamos hablando de generaciones, yo creo que aquí hay algo importante que preguntarte. ¿Cuál sería la cadena de cineastas a la que perteneces? ¿A quiénes reconoces como tus mayores, como tus guías directos o indirectos? Bueno, mi intención desde que yo entré a la escuela es que yo quería hacer un cine que estuviera enganchado a la cultura mexicana. No quería hacer películas que pudieran ocurrir en otro país o ocurrir en ninguna parte. En el medio hay un término que nosotros decimos, ¿viste tal película? Ocurre en Patolandia, es decir, en la tierra de nadie. A mí me interesa mucho que tenga un color local las películas que yo hago, que sea como muy, muy mexicano, que la gente se reconozca dentro de la película. Este acento que tú quieres dar lo diste y lo lograste brillantemente, no solamente a través de la música, a través de las actitudes, a través del ambiente, sino a través de la presencia de la ciudad, que es sumamente vaga, es muy escueta, son unos cuantos detalles, un puente. Un puente, déjeme decirle y hacemos un corte, un puente en el que una mujer que busca el amor se detiene, regresa de su vida nocturna y se detiene, ¿sabe para qué? Para mirar cuándo pasa el avión que va a Australia, porque en Australia está su amor. Esto me parece verdaderamente delicioso. Y bueno, pues delicioso es recibir las llamadas de ustedes. Vamos a leerlas dentro de un momentito, pero ¿qué les parece si hacemos una pausa? Usted marca nuestros números y nosotros después seguimos conversando con un extraordinario director de cine, un hombre que ya conoce el triunfo y un hombre que ya tiene muchos más proyectos por realizar. Así que vamos pues al corte y después sus llamadas. Gracias. Juan Pablo Villaseñor, cineasta, por supuesto. Me preguntaba hace un momento que ya llegaron llamadas. Le digo que sí, seguramente llegarán muchas más, porque hay muchas personas que ya conocen tu trabajo. La señora Teresa Velo Santoriano dice: felicito a Juan Pablo, fui jurado en la selección de ópera prima en el Centro de Capacitación Cinematográfica y deseo que siga cosechando éxitos futuros. Tener éxito en una primera obra te presiona, te entusiasma, te asusta, te cohíbe. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Teresa. Te mando un beso. Tal vez es un poco este estado virginal, un poco de enfrentarme a algo que para mí es totalmente nuevo, que todavía no logro saber cuál será la trascendencia o sea, apenas estoy como viendo de qué se trata, ¿no? Un poco con cierta imprudencia. Claro, es importante que tú veas de qué se trata, pero también es muy importante que el público vea la película. Y yo quiero decirles a nuestros amigos que nos acompañan aquí en esta conversación que se suponía que hoy iban a estrenar la película o ayer. A mí me daba mucho gusto que coincidiéramos las carteleras y este estudio de Canal 11, pero resulta que se ha demorado el estreno. ¿Por qué razón? Bueno, los distribuidores están tratando de buscar más salas. Para una película mexicana, qué sí, gusto. Es maravilloso porque pretenden estrenarla en 25 salas y en toda la República, lo cual está muy bien. Bueno, ya hay antecedentes importantes de películas, por ejemplo, como las de Fons, de Ripstein, de Mariano Varo. Yo creo que hay una cadenita. Y aquí sí me gustaría preguntarte, ¿crees que estamos saliendo del bache en que permaneció hundido durante tantísimos años el cine mexicano? Yo creo que sí, pero no hay constancia en esto. Se filma muy poco. El cine se ha vuelto demasiado caro para nosotros.
país para los otros cineastas mexicanos. Entonces no se produce tanto. Aquí no sé si debo interrumpirte, ya lo hice, así que me disculparás. ¿Con cuánto dinero, si es que te lo podemos preguntar, produjiste tu película? Ah, sí, claro. Una película mexicana barata, normal, cuesta del año pasado a ahora más o menos $1 millón. Mi película costó mucho menos de la mitad. O sea que cuando hay ganas, cuando hay argumento, cuando hay excelentes actores como en tu caso, cuando hay una idea y un proyecto, se pueden hacer las cosas. Y aquí lo que se puede hacer, bueno, pues es darle paso a las llamadas del público. La señora Elsa Castrejón dice: quisiera saber qué mensaje tiene Juan Pablo Villaseñor hacia los jóvenes en cuanto al cine mexicano. Me imagino que te pregunta qué actitud tienen como espectadores del cine mexicano, o si hay buen cine mexicano que vean los jóvenes, en fin, no sé. Yo creo que sí, hay excelentes películas, hay muchísimas cosas que ver. Yo lo que les diría es que nos den una oportunidad frente a toda esta abrumadora competencia desleal frente al cine norteamericano. ¿Por qué dices desleal? Porque son demasiadas películas, ocupan la mayoría de las salas, hay 3 o 5% de cine mexicano. Entonces, bueno, la gente está como sensibilizada, acostumbrada a ver en el cine a un hombre musculoso rompiendo cosas, muchos efectos especiales, cosas y si no les dan eso, ya no les interesa la película. Entonces, es bueno, algo... probar otro tipo de cine, ¿no? Esto que acabas de decir yo creo que sirve para subrayar una cualidad extraordinaria de la película que he mencionado ya varias veces, por si no te vuelvo a ver. Es una película que no tiene un gramo de violencia. No esa violencia que rompe cosas. Claro, hay una violencia, por ejemplo, cuando un entrenador les dice a los ancianos: ándeles, tienen que venir a hacer ejercicio, vamos a marchar, no sé qué, y no se da cuenta de que los viejos realmente no tienen ningún interés en hacer eso, que ellos lo que quieren hacer es hacer música, vivir su vida, conversar, pero cuando los tratan como niños, cuando se les trata como si fueran pequeñitos que no saben qué hacer o para dónde ir, es una forma de violencia muy suave, pero verdaderamente muy destructiva. Y aquí es muy constructiva la voz del público, la voz que llega porque tenemos teléfonos y están abiertos completamente para que usted precisamente opine y participe en esta conversación. La señora María Antonieta Cruz Galindo dice: quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa. Toda la semana nos estuvo anticipando esta entrevista. Quiero ver la película. Tengo 53 años y ya me quiero morir. Creo que la película me va a ayudar. Ay, me encantaría preguntarle a esta mujer maravillosa que dice así con valor su pensamiento: ¿por qué se quiere morir? Si ahorita que usted tiene 53 años, apenas comienza la mejor parte de la vida. Ahorita, dentro de un minuto, empieza la mejor parte de la vida. ¿Qué siente un cineasta cuando alguien le dice una cosa tan impresionante como la que acaba de decir doña María Antonieta? Fíjate la influencia que estás teniendo tú, que nunca verás tal vez su rostro, con haber hecho esta película. Estás teniendo influencia en su vida. Bueno, los personajes de mi película tampoco es que empiecen la película con muchas ganas de vivir, pero ellos encuentran algo que les da una energía y un empuje y que lo que quieren ya es vivir, porque encuentran todo en la música. Pues no solamente es la música, es la muerte elemento. También. Cuando Rosita muere, que es un personaje muy importante, Max Kerlo, el actor, por supuesto, dice: yo no me quiero morir sin haber hecho algo. Yo quiero sentir que hice algo bonito en mi vida. Y cuando digo algo bonito es desde tocar un instrumento hasta hacer que florezca una maceta o guisar algo rico, escribir un cuento o coser un vestido. Algo que le dé sentido a la vida. Sí, el motivo principal de toda la película es la búsqueda de la felicidad. Para mí eso es como muy importante, es una de las cosas que más me han interesado en la vida. Yo hice la carrera de filosofía, entonces casi en todos los sistemas filosóficos hay una búsqueda de eso, de la piedra filosofal, de la felicidad, de Dios, de lo que sea. Para mí es como muy importante la búsqueda de la felicidad, y la felicidad significa finalmente cosas muy pequeñas. Para este personaje significa tocar en público, para otro encontrar el amor perdido, cumplir el deseo de una amiga, pero siempre es un viaje constante hacia la felicidad. Es un viaje hacia el encuentro con la felicidad. Es un viaje, sí, con gran riesgo.
es un riesgo de vida o muerte. Yo creo que por eso es tan fascinante precisamente hacer lo que hacen tus personajes. Claro. Y hacer lo que yo creo que todos hacemos todos los días. Buscar una respuesta a lo que nos preocupa, a lo que nos interesa, a lo que queremos sí, hacer. Es ya un riesgo vivir. Si uno se detiene a ver una persona de 80, 90 años, se pregunta, pero es toda una aventura, todo un itinerario lleno de obstáculos. ¿Cómo llegaste a los 80 años sin sucumbir ante una enfermedad, ante la tristeza, ante una bala, ante no sé qué? Ante la soledad, que creo que es el principal enemigo de los viejos. Sí. ¿Cómo crees que van a reaccionar los viejos? Insisto, yo lo digo con mucho cariño cuando vean tu película. Mira, yo lo he visto en las salas de cine, que algo que me gusta mucho es que reaccionan de manera muy semejante jóvenes y viejos. Y los viejos en las funciones en las que yo he estado, que ha habido un buen público de viejos, salen de la película muy contentos, muy orondos, diría mi abuela, tarareando las canciones y como sintiéndose importantes. Cumple como en ese sentido una función un poco terapéutica, porque creo que salen contentos. No se sienten ofendidos, se sienten tratados con cariño, respeto. Además, la disfrutan, la pasan muy bien. ¿Qué sientes cuando una persona completamente ajena al medio, como yo, por ejemplo, se atreve a traducir lo que tú quisiste decirnos? Te dice si hay una voz o no que narra la historia, en este caso la voz de la música. ¿Qué sientes? Ya no es tuya la película. Es que es un gran aprendizaje, porque ya no, la película, yo ya no puedo hacer nada para mejorar o para enriquecer la película, sino que está ahí. Entonces, todas las interpretaciones que hay alrededor de la película a mí me hacen aprender sobre la película. Todas estas lecturas paralelas de gente del medio, de gente de fuera, de gente de... El comentario más conmovedor que conozco a propósito de la película fue en España. Se terminó la función y bueno, uno se queda a platicar con la gente, pero una mujer se me acercó, una mujer mayor, una mujer de unos 58 años, casi 60 años, me vio, me iba a decir algo, solamente se encontraron nuestras miradas y es como si una computadora hubiera sacado de la otra toda la información necesaria sin palabras, pero con esa mirada yo supe lo que me quería decir y ella supo lo que yo le quería decir. Me abrazó, nos estuvimos abrazando como un minuto, yo creo, sin decir nada. Después otra vez me vio y se fue. No hubo palabras, pero hubo una información secreta. Eso me conmovió mucho. O sea, porque esa mujer desconocida se acercaba a mí, me veía y me abrazaba como si fuera un familiar mío, como con mucho cariño. Pero además imagínate todos los años de soledad y de silencio de esta mujer que no le pudo decir a nadie lo que se siente ya no ser joven, lo que se siente pues estar menos acompañado y menos cerca de realizar las cosas con las que se ha soñado también. Aquí yo quiero decirte que hemos realizado ampliamente el propósito de que el público participe en este programa, que entre a través del teléfono. Mira lo que te dice Socorro M. de Hernández. El director es una persona muy amorosa y muy cálida. Es un hombre muy inteligente y que transmite su calidad humana en la forma de expresarse. Los que no sabemos los que no conocemos la realidad del cine, pensamos que un director es un hombre que grita mucho y manda mucho y es violento y es decidido y es, yo diría, hasta feroz o dictador o dictatorial. ¿Tú qué estilo tienes para dirigir? Bueno, yo trato de ser un amigo de la gente con la la gente que está colaborando conmigo. Durante el rodaje, yo hice la película prácticamente con estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica, gente mucho más joven que yo. Y con los viejos, los protagonistas y los viejos del asilo. Durante el rodaje todos nos convertimos en cómplices, pero cómplices como para asaltar un banco. Todos nos protegíamos unos a los otros. Y esos viejos que llegaron primero a hacer un casting, como en la película, para quedarse en la película, poco a poco se fueron convirtiendo en nuestros abuelos, en nuestros padres y un poco en nuestros hijos, porque nosotros siempre los teníamos que andar cuidando. Y les dejamos creer que eran ellos los que nos cuidaban a nosotros. Yo creo que en el fondo así era. Yo creo que en el fondo ellos eran los que hace frío, mijito, ¿por qué no se arropa? Ya comió, está cansado, yo traigo gotitas. Pues eran muy cariñosos, era una experiencia muy, muy humana.
Me imagino que aprendiste muchas cosas, pero también pienso que debe haber sido muy difícil la dirección de la película. Tú eres un hombre de 41 años, los actores estelares, digo, son personas bastante mayores, con cierta experiencia. ¿Qué tan difícil fue para ti? Pues decirles, quiero que las cosas sean a mi manera, no como ustedes las piensan o las imaginan. ¿O los dejaste actuar libremente? No, tuve la fortuna de contar con actores que eran muy disciplinados, que discutíamos cada una de las escenas, cada uno de los personajes. Yo les decía cuál era mi punto de vista, qué es lo que quería, y ellos solamente se encargaban de enriquecerlo. Siempre traían propuestas en el bolsillo. ¿Y qué te parece si hacemos esto y esto y esto? Entonces ya lo analizábamos en la mesa, y si funcionaba para la historia, lo hacíamos, pero eran muy entusiastas. El público es entusiasta también. La señora Aida Cándida Peral Alavés dice: estoy verdaderamente fascinada, mi familia y una servidora somos admiradoras. Bueno, muchas gracias por lo que dice, pero realmente tenemos un invitado de lujo, un hombre que sencillamente nos va introduciendo en el mundo del cine. Es arte, es literatura, y aquí yo quisiera preguntarle a Juan Pablo, ¿hasta qué punto una historia para cine tiene que salir directamente de la literatura? ¿O tú crees que cada historia debe ser independiente? No, a mí particularmente no me atrae mucho el extraer historias de lugares donde ya existe una historia, extraer una historia de una novela, de un cuento, tal vez de una canción. Me interesa más bien como buscar cosas en la calle, en la vida, observar y escribir, que es todo un género literario también, escribir para cine, exclusivamente para cine. Vas buscando pedacitos de vida por la calle, pero después ¿cómo los juntas y los conviertes en una historia cinematográfica? Bueno, se dedica uno como una especie de investigador de tiempo completo a observar, a sentir, a oler, a percibir un poco con la razón, otro poquito con el corazón, y después estructurar dentro de todo eso una historia, con todos los elementos que uno haya encontrado, buscar una narración, un cuento a contar con imágenes. No sé qué tan difícil es para ti el hallazgo de esas imágenes que te incitan a contar una historia a través del cine. Te lo pregunto porque tu cortometraje anterior es de 1987 y estamos en 97. El otro tiene, por cierto, el cortometraje, tiene un título precioso, y yo que la quiero tanto, que es un título verdaderamente que te envidio. Me encantaría escribir un cuento. Bueno, estas ya son otras historias. ¿De dónde sacaste ese cortometraje? ¿Por qué tardaste tanto tiempo entre un trabajo y otro? El cortometraje es mi ejercicio para terminar la escuela, mi ejercicio de diploma. Es una historia otra vez muy sencilla de una pareja de campesinos jóvenes. Él desaparece en un bosque. 30 años después ella tiene que recurrir a una adivina para que mágicamente le revele el secreto de recuperar a su marido. A través de una fórmula que ella le da, ella lo recupera, pero este señor permanece joven y ella tiene pues 30 años más. Otra vez el amor se complica. Parece que el tiempo te obsesiona. El tiempo convertido en eso que se llama edad. ¿Por qué tanto? Sí, el tiempo a través de los seres vivos, el tiempo a través de las personas. ¿Te obsesiona porque te fascina o porque le temes? No, me parece un tema atractivo, o sea, cinematográficamente es muy atractivo, porque además uno tiene que resumir una historia en muy poquito tiempo. Muchos años de vida, muchos sentimientos encontrados, muchas peleas, muchísimas cosas en 1 hora y media o en un poco más, pero tampoco tan. Dicen que todo cuento, toda historia literaria cuenta un poco la vida del autor, un poco. ¿Podríamos decir eso de un director de cine? ¿También cuentas tu propia vida o algo de ti? Sí, seguramente sí. Sí, yo creo que sí. Yo trato de no hacer autobiografía. De hecho, no creo que mi vida sea interesante como para construir a partir de ella una historia. Pero sí me interesa la gente de la calle.
la gente cercana a mí, la gente del medio, no me parece tan interesante, pero la gente de la calle sí. No conozco una sola vida, una sola persona que no tenga algo interesante que contar, que no tenga una vida interesante. Pero cualquiera, el taxista, el señor de la tienda, si uno habla con él, tiene una vida maravillosa. No sé, a mí me atrae ese tipo de Dice de vida. Juan Pablo Villaseñor que su vida no es interesante. Realmente no sé a qué o en qué esté pensando, pero en este caso lo que nos interesa es que es capaz de hacer interesante a través de su trabajo de cineasta las pequeñas y maravillosas vidas. Nos vamos a un corte, esperamos sus llamadas, ya tenemos muchas aquí, pero queremos más. Él se las merece. Muchas gracias. Parecen estas piezas que nos ha facilitado Fonart. Realmente son preciosas, tienen un colorido que como que le dan a uno ganas de... Tú vienes de una tierra donde hay una tradición de artesanal Sí. extraordinaria, que es Michoacán. Yo no sé hasta qué punto esa tradición, la herencia que has recibido, determina de alguna manera la plasticidad de tu trabajo. Fíjate, yo tuve la fortuna de estudiar en una escuela primaria, que era como una escuela de artes y oficios. Nosotros teníamos todas las materias que tienen los niños normalmente, de los 6 a los 12 años. Pero cuando se terminaba la clase de español, de geografía, de historia y matemáticas y todas estas cosas, empezaban las clases que eran muy importantes, que nos las daban los artesanos de la zona lacustre de Pátzcuaro. Entonces el señor que vendía canastitas hechas con paja de trigo nos venía a enseñar eso, el campesino que sembraba el trigo nos venía a decir cómo se sembraba el trigo, el señor que cuidaba el apiario nos enseñaba eso, el panadero nos enseñaba el arte de hacer pan. Yo ahí me di cuenta que era uno de los oficios más bonitos, panadero. Claro que sí, además el sagrado olor de la panadería siempre nos da como tranquilidad y dicha. Esta experiencia yo creo que te sirvió de alguna manera para entender que en el foro un director tiene que aprovechar de la sabiduría de quienes le rodean. Cada quien tiene algo que hacer, pero claro, el director lo tiene que concebir todo en su totalidad. Yo no sé si te sientes mientras diriges como un capitán de barco, una cosa así. Un director de orquesta, por ejemplo. Sí, un poco, pero no con la suficiente autoridad, no con es un poco eso, pero también es exponer cierta fragilidad de que todo tiene que estar claro para todos, todo tiene que estar ordenado, que no te puedes mostrar inseguro, que no puedes darte el lujo de fastidiarte, que tienes que tratar a todo mundo muy bien para que las cosas funcionen. Acabas de decir algo que me importa mucho, no te puedes dar el lujo de mostrarte inseguro. ¿Por qué no? Porque la gente te pierde la confianza. Es algo... ¿Y si te equivocas? Y si te sientes que estás equivocado en un movimiento, en el perfil de un actor, de un personaje. Si te equivocas, si ya decidiste frente a la gente que era así, después te das cuenta que te equivocas, pues tienes que hacerte a la idea de que te equivocaste y todos los demás tienen que más o menos saber que no te equivocaste, que tomaste la mejor de las decisiones. Pues yo creo que fue una muy buena decisión invitarte a este programa porque el público está reaccionando con mucho entusiasmo acerca de tu trabajo. La señora Melania Rico, te mando una felicitación. El señor Braulio Ramírez dice, solo llamo para felicitar al señor Juan Pablo Villaseñor porque sabemos con qué esfuerzo realizó la película Por si no te vuelvo a ver. Pues debes haber pasado alguno que otro trabajito por ahí. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Por la cara se ve que fueron bastantes, ¿eh? La señora Blanca Rodríguez, felicito al director de Por si no te vuelvo a ver, ya que en México necesitamos personas como él, que tenga temática de interés para nuestra sociedad. Sí, es un mundo totalmente real el que nos presentas, pero sin excesos. Tiene una suavidad que lo vuelve todavía más real. No sé si es una decisión cinematográfica, literaria o un afortunado accidente. Si es que en una película puede haber accidentes. Puede haberlos, pero de entrada es una película que está hecha con mucho cariño.
no, las decisiones nunca fueron muy cerebrales, era más bien emocional. A mí me interesa más el lado emocional de las personas que el lado intelectual. Entonces un poco nos dejábamos arrebatar un poco por los sentimientos para resolver una situación. Y yo creo que haber visto la película Por si no te vuelvo a ver ha creado, al menos para mí, una atmósfera muy especial, muy propicia para este encuentro, para esta conversación con un cineasta mexicano que es uno de nuestros embajadores en este momento, porque su película se va a ver por lo pronto en unos 10 o 12 festivales más, cosa que es bastante interesante. Ahora, Juan Pablo, es horrible, me imagino yo, para una persona que acaba de darnos algo tan bueno como tu película, es horrible oír inmediatamente la famosa pregunta, ¿y mañana qué? ¿Cuándo nos das la próxima? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en un par de proyectos, bueno, casi en 3 proyectos. Yo siempre he escuchado que la gente no quiere hablar de los proyectos porque da mala suerte. A mí me parece que hablar de los proyectos más bien los hace existir, ¿no? Y es ya una manera de dejarlos que vayan creciendo. Estoy trabajando un guión, de hecho es más bien estoy haciendo ahora la investigación sobre la mujer más maravillosa de la que yo haya tenido noticia. La Pachita. La Pachita tenía la virtud de materializar cosas en sus manos con nada más que desearlo. Y hay testimonios de gente bastante seria. Bueno, hay un científico de la UNAM, el doctor Jacobo Greenberg, que investigó su caso durante muchos años. Esa no era su trabajo más importante, sino la operación sin anestesia en un lugar nada aséptico, de operaciones del corazón, de riñón, de hígado, antes de que existiera la tecnología para hacerlo. ¿En tu investigación llegaste a saber si realmente acudían a ella los hombres poderosos de este país para decidir también el futuro de este país? Sí, sí. ¿Y les habrá dicho cómo hacerlo? Ellos se fueron por su propio carril. Yo creo que les dijo. Parece peligroso. Yo creo que les dijo cómo hacerlo, pero ellos no le hicieron caso. Debe ser un personaje bastante interesante. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti encontrar la huella de Pachita? Bueno, fue un poco un accidente. Yo un día me topé con un libro que hablaba de esta mujer y dije, bueno, esto no es cierto, ¿cómo puede existir alguien así? Y vi todo lo de las operaciones, conocí a mucha gente que se hizo operar por ella o que tienen una tía o una abuela, muchísimas gentes que han escrito por ella. Hay un investigador inglés también que tiene un libro sobre ella, pero curiosamente yo estudié medicina y a mí realmente el mundo de las vísceras, las operaciones, la cirugía y la sangre no me atrae mucho. Sí me llamaba mucho la atención, me atrae que pueda materializar objetos y que tuviera el poder de invocar la lluvia o detenerla. En las sequías de Parral, en Chihuahua, que los campesinos estaban tristes porque sus milpas no iban a crecer, porque no iban a poder sembrar. Pachita iba y invocaba la lluvia y la lluvia venía y cumplía su función. Aquí invocamos a las palabras y llegan las palabras, lo digo un poco en broma para seguir la línea de nuestra conversación, pero también lo digo con mucha emoción y agradecimiento porque de veras es extraordinaria la respuesta que el público da a una persona como Juan Pablo Villaseñor. La señora María Suárez Ortega dice, de las cosas más simples nacen las mejores historias. Felicidades por el programa. Alfredo Yoskovich habla su maestro del Centro de Capacitación Cinematográfica para felicitar a Juan Pablo. ¿Qué te parece? Gracias, y desearle maestro. un gran futuro. Fausto Ricalde, llamo para felicitar a Juan Pablo por el éxito de la película y agradecer la oportunidad que me brindó al participar en ella. Fui parte del equipo de producción de la película y quiero decir una vez más, muchas gracias. O sea que tus colaboradores, tus amigos, tus compañeros de trabajo siguen contigo, corrieron el riesgo contigo y el resultado ha sido maravilloso. Eso es muy agradable porque normalmente cuando uno convive en una película, durante un tiempo X termina odiándose, ya no quiere volver a verse, ¿no? Pero yo tuve la suerte que seguimos frecuentándonos con las personas con las que trabajamos, que nos hemos hecho amigos y a veces nos reunimos para soñar, inventar otros proyectos.
Bueno, pues aquí siempre tenemos proyectos, tenemos un minutito. En medio minuto vamos a repartirnos. Dime cuáles son tus 2 proyectos adicionales, pero así rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo tenía un proyecto más o menos avanzado que era sobre los niños de Morelia, una historia que me interesa mucho y sobre la que yo trabajé, algo que ya no voy a poder hacer porque alguien se adelantó y iba a hacer una película y creo que va a ser una buena película. Bueno, pero puedes decirlo, contar la historia desde otra perspectiva, ¿no? Puede ser, claro, sí. Todas las cosas, nada es tan nuevo, todas las cosas, las historias de amor son siempre la misma y sin embargo, pues depende desde dónde la cuentes, ¿no? Otra es una historia de amor y odio, 2 hermanos, uno que tiene que cuidar al otro que está paralítico. Ajá. Y una tercera es de ovnis. Bueno, contigo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo no puedo llegar demasiado lejos, ya me tengo que ir, tengo que empezar a aterrizar ahora sí en la realidad, una realidad embellecida por estas magníficas piezas que nos llegaron desde Izúcar de Matamoros. Son obra de un artesano que quiero mencionar porque se lo merece, es el señor Alfonso Castillo, que ganó el Premio Nacional de Artes Populares en 1996. Qué bonito que un artesano y un cineasta se unan en este estudio. Yo creo que hay muchas cosas en común y tú mismo lo acabas de decir hace un momento. Es una artesanía, claro. Una pregunta que a lo mejor te parece impertinente. Dentro de 40 años, ¿te gustaría participar en una película que se llamara Por si no la vuelvo a ver? ¿Dentro de 40 años? Sí. Sí, me gustaría. Sí. ¿Qué papel te gustaría tener? Bueno, me gustaría estar detrás de las cámaras, claro. ¿Siempre detrás de las cámaras? Sí, yo me cohíbo un poco para estar frente a las cámaras, no creo que... ¿Cómo se ve el mundo detrás de las cámaras? Detrás de las cámaras. Ajá. Se ve como tú quieres que se vea. Es pura magia, sí. Una maravilla. Sí. Y ha sido para nosotros de verdad mágico y maravilloso tenerte en este estudio. Ha sido muy grato contar con la presencia del público, con la colaboración de nuestros compañeros, por supuesto. Yo les agradezco, empezando por mi invitado, su presencia en este programa. Muchas gracias. Los invito a que nos acompañen el próximo viernes, donde tendremos una nueva conversación. Pero mañana, ya sabe usted, nos podemos encontrar aquí en Canal 11 a las 9 de la noche. Vamos a regresar a ese lugar maravilloso, a ese lugar que quizá podía ser el escenario de una nueva película de nuestro invitado. Vamos a Veracruz. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos veremos en la próxima película. Antes de despedirnos, yo quisiera agradecer la presencia del público. Sí, tengo un minuto para una amiga de este programa. Yo quiero insistir en la llamada que nos hizo doña María Antonieta Cruz Galindo. Me dice que tiene 52 años y que ya quiere morirse. Bueno, eso lo dijo cuando mandó esta llamada. ¿Verdad que hay muchas razones para vivir? Entre otras, saber que la vida, como le digo, está ahí a la vuelta de la esquina. Hay muchas cosas bellas que todavía son y serán una sorpresa para usted. La vida es absolutamente maravillosa y contada por el cine es doblemente maravillosa. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta pronto. Gracias.